Aspectos curriculares y metodológicos. Los elementos de un currículo en la escuela inclusiva parte del supuesto de diseñar y desarrollar un currículo común, diverso y flexible, cuyos fundamentos se derivan de la atención a la diversidad de capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje, de la flexibilidad en el alcance y logro de los objetivos de aprendizaje, de la concepción holística y constructiva del aprendizaje, es decir, los alumnos aprenden cuando a partir de proyectos y actividades de la vida real. El alumno se le proporciona apoyo dentro del aula por medio de que él fomente en redes naturales de apoyo como los círculos de amigos, el aprendizaje cooperativo y el espíritu de cooperación y colaboración. La adaptación del aula, la capacitación. La nueva función del profesor consiste en capacitar a los miembros del grupo para que sean capaces de ayudar a los compañeros que lo necesiten. La comprensión de dos diferencias individuales, realizando actividades que promuevan esta comprensión. Y la flexibilidad, hay que fomentar la creatividad y la apertura de la mente. Educación inclusiva en el Perú y en el mundo. En estos tiempos de crisis sanitaria, además de política en nuestro país, es importante preguntarnos por la inclusión y la educación. Se entiende con inclusión en la educación al proceso de garantizar el derecho a la educación para una vida plena a todos y todas las estudiantes en igualdad de condiciones y oportunidades, sobre todo a las estudiantes que están siendo discriminados o en riesgo de ser marginados. Aluden a diferentes discriminaciones y violencias contra poblaciones vulnerables. El análisis del informe de seguimiento de la educación en el mundo muestra normativas ministeriales de países examinados. El 79% de países tiene leyes referentes a la educación de las personas con discapacidad, el 60% minorías lingüísticas, el 50% promoción de la igualdad de género y el 49% a los grupos étnicos e indígenas. Sin embargo, se hace mayor énfasis en la situación de los niños y de las niñas y adolescentes divergentes, comúnmente llamados niños y niñas con discapacidad o habilidades diferentes. A nivel mundial, en este informe se señala que cada vez que son los países que consideran necesaria la legislación para que se haga efectiva la inclusión con alguna discapacidad. Sin embargo, se señala que muchas veces de la legislación coexisten leyes que se contraponen, como por ejemplo leyes a favor de la inclusión, a la par con las leyes que marcan una educación especial en entornos aparte. Esto impide un entendimiento común de la educación inclusiva y por lo tanto en su implementación. UNESCO Internacional señala que el 25% de los países tiene disposiciones legales para la educación en entornos segregados, especialmente en Asia Central y Meridional, Asia Oriental y Sudoriental y América Latina y el Caribe. Asimismo, alrededor del 48% países combinan la integración en entornos separados. Un 10% prefiere la integración y el 17% tiene leyes para que se eduque en entornos inclusivos. Estos países son mayormente de Europa, Norteamérica y Oceanía, que se aprecia en el siguiente. En una educación de la primera infancia inclusiva ofrece mejores oportunidades a lo largo de la vida, ya que las deficiencias relativas a la nutrición, la seguridad, la salud y el aprendizaje en los primeros años pueden ocasionar retrasos en el desarrollo y discapacidad. Perú en inclusión. En nuestro país se promulgó en el año 2018 una ley de educación inclusiva que incorporaba el artículo 19A sobre educación inclusiva en la Ley General de Educación, ley número 28044. Este asevera que la educación es inclusiva en todas sus etapas, formas, modalidades, niveles y siglos, e insta a las instituciones educativas a que adopten medidas para asegurar condiciones de accesibilidad,
disponibilidad y aceptabilidad y adaptabilidad en la presentación de los servicios educativos y que desarrollen planes educativos personalizados para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Hasta el año 2020, según el INEI, la proyección es de 3.351.919 personas con alguna discapacidad, de las cuales 301.672.000, que es el 9%, son niños y niñas y adolescentes. El 60% de más de 3 millones de personas divergentes llega al nivel primario de la educación básica. Asimismo, cabe señalar que afecta la condición de sexo, siendo las mujeres analfabetas con algunas discapacidades, un 33.6% en comparación con sus pares masculinos, que alcanzan el 19.1%, como vemos. Algunas consideraciones para la gestión educativa a favor de la inclusión. Tenemos 5 puntos. El primero, una atención y educación inclusiva de la primera infancia puede ayudar a allanar el camino. En los primeros años de vida, las deficiencias en la nutrición, la seguridad, la salud y los aprendizajes pueden generar un mayor impacto negativo en el desarrollo y la discapacidad. Sin embargo, estas niñas y niños a nivel mundial son los que menos acceso tienen a estos servicios. Por otro lado, se necesitan servicios inclusivos más accesibles y equitativos que prioricen la atención en la primera infancia. Los obstáculos en la tramitación para que se pueda acceder a los servicios pertinentes son demasiado complicados y lentos. A esto se suma una baja o nula monitoreo de la calidad de los servicios a esta población, baja capacitación de las comunidades y docentes para identificar a poblaciones vulnerables. La poca comprensión de la naturaleza holística de los servicios para primera infancia obstaculiza la inclusión, al igual que la baja o nula gestión intersectorial entre los servicios de salud, nutrición y educación, como por ejemplo el juego incorporado a los planes de estudios formales que invite a la participación de los niños y niñas, familias y escuelas, es una estrategia usada en países como Vietnam, Kenia, que han dado buenos frutos. Por otro lado, tenemos la detección temprana, que es crucial para responder adecuadamente a las diversas necesidades de los estudiantes. Y por último, según el análisis para este informe, los niños que repetían en curso de primaria tienen menos posibilidades de culminar la primaria y más probabilidades de abandonar la escuela. La COVID-19 ha añadido una nueva dificultad al desafío de la inclusión en la educación. Los educandos con discapacidad concurren un mayor riesgo de exclusión con la educación que se ha implementado velozmente en tiempos de pandemia. Por ejemplo, muchos recursos virtuales no son accesibles para estudiantes ciegos o sordos, además de las dificultades que presenta estudiar frente a un ordenador. Para un niño o niña con déficit de atención o hiperactividad, para niños o niñas autistas, el cambio de rutina implica ya una gran problemática, así como para sus familias. La pandemia por COVID-19 nos demuestra que el problema de la brecha digital que existe en nuestro país no se supera con solo soluciones técnicas. Es relevante al gestionar, desarrollar y contextualizar y monitorear, tener en cuenta las diversidades de las poblaciones de niños y niñas y adolescentes, y es vital que nuestro gobierno examine detenidamente los problemas de inclusión que tienen poblaciones vulnerables con el objetivo de reconstruir mejores sistemas educativos y accesibles para todos los educandos. Sabes que la educación inclusiva, en unir abordadas las claves de la inclusión educativa. Entre las características básicas de una educación inclusiva, cabría destacar la universalidad, la calidad y la libertad.
La universalidad. En la educación inclusiva no existen requisitos de accesos ni mecanismos de selección para la admisión de los alumnos o alumnas. Se evalúa el progreso de los estudiantes de forma global, teniendo en cuenta sus capacidades de forma individualizada y tiene sitio para todos. En calidad, persigue la mejora de la calidad de vida de los menores y sus familias. Con el núcleo familiar se establece una relación positiva de colaboración marcada por el respeto, la reflexión, la empatía y la escucha activa y proactiva. Debe estar presente en los centros, participar como parte de la comunidad educativa en las actividades y programaciones de sus hijos, así como en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La educación inclusiva tiene como objetivo formar a personas con sentido democrático, desarrollar un espíritu crítico y de cooperación en el aprendizaje. Tiene un carácter comprensivo, crítico y multidisciplinar. Los maestros serán un recurso y apoyo que guía a los niños, pero siempre teniendo en cuenta sus motivaciones y necesidades. Esto es en la libertad. El marco legal de la educación inclusiva. Respecto al marco legal de la educación inclusiva, los constantes cambios que ha sufrido la educación en nuestro país en materia legislativa no han afectado en demasía a esta materia. La reciente Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, que entró en vigor a principios de marzo del año 2020, reconoce el derecho de los alumnos a recibir una educación inclusiva y de calidad. Otra referencia notable en la ley aparece en el punto 3 de su artículo 4, que señala que sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza básica se garantice una educación común para todo el alumnado, se adoptará la inclusión educativa como principio fundamental con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado, tanto del que tiene especiales dificultades de aprendizaje como del que tiene mayor capacidad y motivación para aprender. Prácticas inclusivas en el aula. En cuanto a ejemplos de prácticas inclusivas en el aula, el Máster en Educación Inclusiva e Intercultural Online de UNIR aporta diferentes estrategias a tener en cuenta a la hora de plantearse cómo implementarla dentro de los centros escolares. Entre las más habituales y que se han demostrado exitosa está el agrupamiento heterogéneo y flexible, potenciando el valor de la diferencia. También es recomendable alternar los agrupamientos dentro de un aula y combinar el trabajo en equipo, en grandes y pequeños grupos con un tiempo de trabajo individual. Explorar las capacidades individuales supone una buena estrategia de inclusión educativa, ya que contribuye a fomentar los talentos no curriculares, como la colaboración, empatía o liderazgo. Esto permite descubrir que todos tenemos diferentes capacidades y que todos pueden ser útiles para trabajar en equipo y sacar adelante determinados proyectos. En las escuelas del siglo XXI no se entiende sin una inclusión educativa adecuada. Por eso, los docentes deben contar con las herramientas y la formación adecuada que faciliten el proceso.